problema muy frecuente en esclerosis múltiple tiene que ver con el acceso de manera fácil, precisa y precoz a la información. Creamos este ciclo, 8 ciclos, para justamente abordar estos aspectos relacionados con el diagnóstico, tratamiento y acceso a la salud en esclerosis múltiple. Mi nombre es Juan Ignacio Rojas, soy neurólogo, coordino la unidad de esclerosis múltiple dentro del Hospital Universitario de CEMIC y el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, y soy uno de los anfitriones de esta serie de ciclos junto con Jorge Chernicki, un productor de medios con amplia experiencia. Bienvenido, Jorge. Gracias, Juan. Como siempre digo, para mí es un honor estar presentando este formato innovador, que es algo donde podemos comunicar todas las dudas a todo el mundo que, está relacionado con la esclerosis múltiple. Definitivamente. Este encuentro, el número 5, vamos a abordar como tema central lo que tiene que ver con nuevas terapias en esclerosis múltiple. Después abordaremos, como siempre, nuestra columna de accesos y tips, en donde discutiremos aspectos relacionados con la terapia física en esclerosis múltiple. Pero para el primer tema tiene que ver con nuevas terapias en esclerosis múltiple, que es un punto central que genera muchas dudas en los pacientes con esclerosis múltiple. No sé cuál es tu perspectiva o tu mirada de este punto. Y es el interrogante que todo paciente tiene, saber qué acontece y qué sucede con las nuevas tendencias en esclerosis múltiple. Entonces, bueno, es una gran oportunidad hoy poder tener una charla mano a mano, para saber qué es lo que está pasando. Sí, absolutamente. Uno de los temas importantes, nosotros en nuestros primeros encuentros discutíamos cómo se origina la enfermedad, es decir, cuál es el principio patológico, por así decirlo, de la enfermedad. Un sistema inmune que reconoce algo propio como si fuese extraño. ¿Por qué lo traigo esto? Esto es importante entenderlo, porque si entendemos esto, un sistema inmune reconociendo algo propio como si fuese extraño, entrando al cerebro y a la médula y generando inflamaciones, vamos a entender hoy por dónde vienen los tratamientos, es decir, por dónde vienen hace años, dónde se están focalizando estas necesidades satisfechas e insatisfechas en el tratamiento. Y es específicamente en este punto. Hay un sistema inmune que está activo contra lo propio, que está entrando al cerebro, a la médula y está lastimando. ¿Y dónde está lastimando? Es porque está reconociendo algo propio que en principio está en la mielina. Esa proteína que envuelve a los cables, a los axones, y permite que la conducción sea rápida y precisa entre el cerebro y las distintas estructuras del organismo, sobre todo los músculos y las fibras sensitivas. Entonces, si entendemos que se genera una inflamación propiciada por el sistema inmune y que lastima la mielina y secundariamente lo que hay abajo, que son los cables, entendemos hoy que los tratamientos están dirigidos a frenar el componente inflamatorio, son tratamientos antiinflamatorios, a ir a proteger a los axones, los cables que están yendo por abajo de la mielina y a reparar la mielina. Hoy los tratamientos están dirigidos en esas 3 líneas: antiinflamar, proteger a los axones y reparar la mielina. ¿Y existe hoy fórmulas para poder reparar la mielina? Bueno, hay un gran avance, o te diría que desde 1993, que apareció el primer interferón, el primer tratamiento regulador del sistema inmune, a la fecha, en lo que tiene que ver con terapias antiinflamatorias. Es decir, esos tratamientos desarrollados específicamente para regular el sistema inmune. Y ahí hemos tenido un avance brutal. Es decir, de hacer una regulación menos específica, algo más general, a través de los primeros tratamientos, que fueron los interferones y el acetato de glatiramer, interferones en las distintas formulaciones, ya sea subcutáneas, intramusculares, en dosis que iban en más, en menos, subiéndose progresivamente, a lo que hoy son terapias reguladoras del sistema inmune mucho más inteligentes, mucho más específicas y centradas en la patología. ¿Qué significa esto? Es decir, es ir a regular lo que hay que regular en esclerosis múltiple, ese grupo de células del sistema inmune que terminan entrando al cerebro de la médula y lastiman. Ahora, en todo tipo de esclerosis, porque hay varias esclerosis múltiples, ¿es exactamente lo mismo para poder regular, todo lo que tiene que ver con la mielina?
En principio, cuando hablamos de distintos tipos de esclerosis múltiple, estamos hablando de hoy dos fenotipos, lo llamamos. Uno es el fenotipo que hace recaídas. La persona con esclerosis múltiple hace una recaída, remite esa recaída, y si no se regula el sistema inmune puede volver a hacer una recaída, entendiendo la recaída como una inflamación, Claro. es decir, esa activación del sistema inmune, reconociendo lo propio como extraño y generando una inflamación. Eso es una recaída. Ese es uno de los fenotipos. Okay. El que hace recaídas y remite. El otro fenotipo es el fenotipo progresivo. Antes distinguíamos varios tipos, 4 tipos, incluso antes de esta clasificación de 4 fenotipos había más, pero hoy básicamente hablamos de 2 tipos, o tenemos 2 tipos conceptuales. Uno es el que hace recaídas y el otro es el progresivo. La forma progresiva es la persona que va acumulando discapacidad o limitaciones físicas más allá de las recaídas. Entra en una instancia de progresión. Y eso tiene que ver con que se ha progresado desde el lado inflamatorio y esa progresión desde el lado inflamatorio empieza a lastimar a los axones y es independiente de las recaídas. Entonces se empiezan a perder los cables, la mielina que favorece la conducción ya no se repara correctamente y entra en una instancia progresiva. No se repara. No se repara. O sea, esto imagínate que es, si vos inflamás, lastimás y cesás esa inflamación, tu cerebro, tu médula, van a tener la capacidad en general al principio de salir a repararse. Reparar el axón, reparar la mielina. Si vos lo volvés a hacer, volvés a inflamar y lastimar, lo vas a volver a reparar. Si vos lo volvés a hacer, ya probablemente esa reparación empiece a ser deficitaria, porque empezás a perder componentes esenciales justamente para una reparación correcta. De ahí la importancia que venimos hablando en distintos encuentros de hacer un diagnóstico temprano, tratar tempranamente al sistema inmune para que dejen de generarse inflamaciones y que lleven a las personas a esta instancia en donde ya no se recuperen correctamente. Quizás volviendo al punto de terapias antiinflamatorias, esta evolución hoy nos ha permitido de tratamientos de ser lo más precisos y lo más inteligentes, por así decirlo, para dirigirlos contra esa parte del sistema inmune que reconoce lo propio como extraño y genera las inflamaciones. No tenemos en clara muchas cosas de la enfermedad porque algunas personas sí lo hacen, otras no. No tenemos tan en claro por qué algunas personas progresan más que otros, pero sí los tratamientos han evolucionado antiinflamatorio mucho. Y tenemos medicamentos para personas que tienen formas más tranquilas, más agresivas, anticuerpos monoclonales. Esas son las terapias que más usamos y que hoy son los antiinflamatorios. Funcionan, y funcionan muy, muy bien. ¿Hay alguna droga que esté bajo estudio en este momento donde puede ser algo innovador? Bien, ese es un punto central, porque yo vengo hablando, yo recién mencionaba dentro de entender esto de cómo se origina la enfermedad, pero más que cómo se origina es las consecuencias. Inflama, entra al cerebro y esa inflamación lastima y está lastimando axones y mielina. Tenemos tratamientos que van a controlar el componente inflamatorio. Pero la pregunta que siempre surge es, ¿qué pasa con la reparación de la mielina y qué pasa con la protección de los axones? ¿Tenemos algo para salir a generar más mielina en esa zona que se desmielinizó? ¿Tenemos algo para salir a proteger a los axones para que se regeneren o los que están ahí medios lastimados puedan sostenerse y volver a funcionar correctamente? Porque entendemos que los antiinflamatorios, si los damos temprano, si los damos de manera precisa, van a funcionar y van a hacer que las personas dejen de tener recaídas, dejen de tener estas lesiones en la resonancia y en lo posible eviten progresar, eviten esta pérdida de los cables que hacen que progresen. Pero ¿qué pasa con la reparación, con la remielinización y qué pasa con la protección de los axones? ¿Hay tratamientos en esa línea? Hoy te diría que en la línea de antiinflamatorios se sigue investigando y tenemos tratamientos nuevos que van apareciendo, anticuerpos monoclonales, que se van mejorando más y más. Fórmulas más sencillas de aplicar a los pacientes. Antes se lo aplicaban endovenoso, hoy se los aplican subcutáneos. Antes se los aplicaban, no sé, cada mes, hoy se los aplican cada mes y medio o cada 6 meses y se los van a aplicar cada 8 o 9 meses. O sea, van evolucionando los tratamientos para hacerse más inteligentes,
antiinflamatorios y para que el paciente tenga una carga de tratamiento mejor. Bueno, Ahora, esa es termino este claro. concepto. Si nos centramos en reparar mielina y proteger axones, ese es otro punto, otra discusión. Bueno, por eso cuando tuvimos el encuentro con el doctor Cristiano, que nos dio todo un panorama muy amplio de la cantidad de nuevos tratamientos que hay para lograr esto. Y eso creo que como paciente es una gran aliciente y una ventaja para saber que existe todo este tipo de nuevos estudios. Totalmente. Ahora el tema que surge, y esto yo te lo pongo desde tu lado y siempre se lo planteo y los pacientes lo plantean en sí es, ok, yo freno las inflamaciones, no tengo más recaídas, no tengo más lesiones en la resonancia, pero a mí me quedó esta secuela. Es decir, yo no puedo caminar correctamente o no puedo movilizar o tengo este déficit visual. ¿Hay algo para que yo mejore eso? Porque cuando uno habla con los pacientes, dice, los tratamientos hoy, y esto forma parte de setear expectativas, funcionan para que no aparezcan nuevas inflamaciones y para que no aparezcan nuevas lesiones en la resonancia, para que esto no avance. ¿Qué pasa de acá para atrás? En el sentido, ¿hay algo para que las secuelas que quedaron? Exacto. Se remielinice lo que se perdió mielina, se reparen los axones que se perdieron? Es decir, la noticia es fabulosa para que no se avance. Los antiinflamatorios es fabuloso pensarlos para que no se avance, pero hay tratamientos para ir a reparar lo que ya está o quienes tienen esta forma progresiva. Para los que tienen formas progresivas o que tienen formas a recaídas, los tratamientos los seguimos pensando igual, en el sentido, usar antiinflamatorios más o menos potentes en base a la instancia que vemos, pero después salimos a hacer la otra discusión. ¿Tenemos algo para remielinizar? ¿Tenemos algo para proteger los axones como para que vuelva para atrás el proceso? Está claro que no queremos que avance. Una vez que conseguimos esto que no avance, ¿tenemos algo para que vaya para atrás? Esa es la otra discusión. Ahora, la pregunta es, ¿en el mundo es exactamente igual? ¿Nosotros estamos en el mismo nivel mundial que otros países? Sí, sí, acá no hay grandes diferencias. Podemos por ahí discutir las diferencias del acceso, nos cuesta más acceder a ciertos tratamientos, nos cuesta tiempo acceder a otros, por ahí una vez que están en tratamiento se los van cambiando los tratamientos, pero los tratamientos disponibles como antiinflamatorios acá son los mismos que están disponibles en Europa, en Norteamérica, no hay grandes diferencias. Y cuando nos centramos en esto, las otras dos líneas de tratamiento, remielinizantes, terapias para salir a remielinizar, terapias para salir a neuroproteger, no hay grandes diferencias en el sentido de en Europa y en Norteamérica no hay tratamientos que no tengamos acá. Es decir, que esas líneas que son las necesidades insatisfechas, prácticamente te diría, no están disponibles porque no es que no existan, sino que los distintos medicamentos que se han evaluado y que se siguen evaluando no han cumplido lo que esperábamos desde el lado de la eficacia y la seguridad para remielinizar como queremos que remielinicen, para neuroproteger como queremos que neuroprotejan. Por eso es que no tenemos esos medicamentos disponibles para ser utilizados junto con los antiinflamatorios. Y seguimos siendo muy agresivos y muy insistentes con el uso de los antiinflamatorios de manera temprana, precisa y agresiva, justamente para no salir a pagar secuelas, porque una vez que están esas secuelas, después es cierto, venimos hablando mucho de la rehabilitación, cómo ese trabajo impacta muy positivamente, pero a la hora de pensarlos desde el lado de la medicación, no tenemos terapias, tratamientos farmacológicos que favorezcan la remielinización y tampoco tratamientos que vayan a neuroproteger ese axón que se lastimó. Y los tratamientos que son alternativos, llamados alternativos, ¿sirven, digamos, pueden funcionar para poder paliar un poco la enfermedad? Mira, te diría, hay una respuesta que siempre utilizamos en base a los estudios. Siempre medicina tiene mucho de la evidencia, estudiarlos, ver en un grupo de personas que lo utilizan, en un grupo de personas que no lo utilizan, si ese grupo de personas que lo utilizan se benefician en determinadas medidas de resultado, como por ejemplo mejorar
la fuerza o mejorar la caminata respecto a quienes no lo utilizan. En la evidencia dura, en esas medidas de resultado, no ha habido grandes diferencias entre quienes lo utilizan a las terapias alternativas versus quienes no lo utilizan. Por eso es que no se indican de una manera sistemática. De todos modos, muchas veces esos tratamientos tienen un impacto positivo. Psicológico. Exacto. Desde el complemento con lo que están haciendo, desde mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple, y eso termina beneficiando, porque es una persona que si se siente mejor, si está mejor en su calidad de vida, Claro. va a Sí. rehabilitar mejor, va a tener menos fatiga, y eso de vuelta va hacia uno de los puntos que es que vaya para atrás, si lo otro se mantiene, que es que no avance, no aparezcan recaídas, lesiones en la resonancia y mejora su estatus funcional, el paciente va a estar mejor. Ahora, la resonancia es, y sí o sí hay que hacérsela una vez al año. Esa es la pregunta que siempre, digamos, los pacientes nos hacemos. Sí, la resonancia es uno de los parámetros de sensibilidad de ver si está controlada. Es cierto que uno a veces tiene esta ilusión del control, de querer Claro, tener todo claro. controlado desde todos lados, pero es una herramienta que nos habla de si está o no está controlado, si el tratamiento que está utilizando es apropiado en el sentido de que dejó la persona con esclerosis múltiple de tener inflamaciones a nivel cerebral. Recordemos que no todas las inflamaciones se traducen con síntomas. Entonces, si solamente ¿Cómo es eso? Muy Claro, bueno. el cerebro es muy grande, Claro. es una estructura muy grande. Y muchas veces se pueden dar inflamaciones que no tengan una traducción de síntomas. Entonces, si nosotros nos basamos solamente en el examen físico y el interrogatorio, la persona puede decirnos, no, estoy muy bien, Claro. no tengo síntomas nuevos, y eso no quita que pueda estar activa la enfermedad, que pueda estar teniendo inflamaciones, y por eso es importante salir a hacer la resonancia, justamente para identificar que no haya estas inflamaciones silentes que llamamos, que tocaron áreas que no se tradujeron clínicamente, pero que sí están mostrando la actividad y que tenemos que hacer algo. Pero podemos decir que dentro de unos años va a evolucionar tanto que vamos a decir, cambió muchísimo. Sí, bueno, si nos remontamos a lo que eran 15 años atrás, en relación a antiinflamatorios a lo que fueron 10 años atrás, 5 años a hoy, vamos viendo la evolución temporal. La evolución en terapias antiinflamatorias o reguladoras del sistema inmune es fabulosa. Es decir, de hacer una regulación masiva, general, sin entender tanto dónde actuaban, a hoy entender cuáles son los jugadores estratégicos del sistema inmune que entran al cerebro y lastiman. De regular, frenar esa entrada, de hasta incluso intentar resetearlos, eliminarlos selectivamente y no tener que estar usando tratamientos en el tiempo, esa evolución ya nos muestra los avances que son fabulosos. Te veo muy positivo. Definitivamente. Si eso lo llevamos a las terapias de remielinización, hoy se están evaluando decenas de terapias que buscan remielinizar. Y si es el tema de no contar con una terapia de remielinización a la fecha, probablemente sea un tema de no haber encontrado la medida de resultado, no tener por ahí la forma de seguir correctamente a los pacientes, pero no es por no tener moléculas, no tener medicamentos y no tener la iniciativa. Esclerosis múltiple es una de las enfermedades que más investiga. Por eso es que hay tantos medicamentos en evaluación para entender y para justamente potenciar la remielinización y para neuroproteger. En breve, sin dudas, vamos a tener algo que nos permita favorecer la remielinización y neuroproteger lo que hoy tenemos para que junto con los antiinflamatorios consigamos la triple corona. Es decir, que el paciente no avance, claro, repare, remielinice y por supuesto proteja lo que hoy tiene. La verdad que, digamos, hoy me estoy llevando algo que no lo tenía, pero para nada presente. Pero bueno, y un médico neurólogo que sea tan optimista, no es común eso. No, Porque pero el campo de esclerosis múltiple es un campo optimista. A veces cuando uno ve la historia natural es cierto que a veces tiene estos traspiés en donde controlamos, pero por otro lado avanza. Pero la persona con esclerosis múltiple
naturalmente debiera ser optimista por todo lo que hay atrás en investigación. Y es una cuestión a veces de tiempo, de seguir incrementando esas estrategias para controlar no solo lo inflamatorio, sino todo lo otro. Bueno, la verdad, hoy me estoy llevando algo muy, muy agradable. Esperemos por esto que la gente que nos vea, bueno, que entienda lo que está sucediendo hoy. Absolutamente. Bueno, les voy a recordar una vez más el tema de la suscripción al canal para visualizar el contenido y por supuesto para sugerir contenido que ustedes consideren y por supuesto incorporarlo a nuestra serie de encuentros. Muchas gracias, quédense con las próximas columnas que tenemos en adelante. La actividad física es esencial para las personas con esclerosis múltiple. De todos modos, muchas veces no tenemos en claro si existe contraindicaciones con algún tipo de actividad física, ya sea porque incremente la fatiga, el dolor o la espasticidad. Invitamos a esta columna al doctor Federico Kwiatkowski para que nos ayude a discutir estos aspectos y muchos más relacionados con actividad física en esclerosis múltiple. Gracias, Federico. Gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y bueno, como vos decías, es fundamental la realización de actividad física en todas las personas y más aún en las personas con esclerosis múltiples con ciertos recaudos. ¿Por qué? Seguramente me planteás. Porque la actividad física en una enfermedad con sintomatología motora, entre tan floridas cantidades de síntomas, es fundamental el abordaje de la actividad. ¿Por qué? Porque la medicación de alguna manera detiene, como vos explicaste, remieliniza, desinflama, pero lo que no se entrena se pierde, ¿sí? Y acá me parece que es muy importante empezar con esto, ¿no? Muy bien. Una de las cosas, está claro que vos planteás, que siempre desde el consultorio se piensa o se plantea bidireccionalmente, desde el lado del paciente y desde hacia nosotros, hacia la parte médica, hacia los profesionales y profesionales, hacia el paciente, tiene que ver con el abordaje, es decir, cómo se los aborda inicialmente, cómo se hace esa evaluación inicial para ver qué tipo de actividad física se recomienda. Y el otro punto es, en algunos casos, en aquellos pacientes que tienen una actividad física muy intensa, ya sea de musculación o de ejercicio físico intenso, se empieza a sentir que pueda que no sea lo mejor para esa persona. Mira, el circuito normal de abordaje es que la persona con múltiple viene al consultorio, generalmente derivada por su profesional de la neurología, hacemos una evaluación, evaluamos marcha, equilibrio, distintas cualidades, y ahí vemos si la persona está para iniciar un plan de rehabilitación o no. A veces la persona está recién diagnosticada, no tiene sintomatología ni limitaciones, y lo ideal sería que siga con su actividad física con ciertos recaudos. Es decir, se le va a explicar que hay condiciones básicas que debe seguir. Puede seguir con su actividad sin llegar a la fatiga, tema tan remanido y hablado, pero ¿cómo medimos eso? A ver, si tiene una mínima claudicación al marchar y al hacer la actividad vuelve a aparecer esa claudicación, ya nos pasamos. Hay que frenar antes de eso, ¿sí? Medir cómo está respirando la persona. Normalmente se trata de trabajar con una intensidad moderada, es decir, que mientras haga su actividad física pueda seguir hablando. Es decir, si no puede seguir hablando es que le está faltando el aire y estamos dosificando mal la actividad física, ¿sí? Y después hablamos permanentemente, interactuamos con los profesores de educación física también. La idea es no medicalizar, entre comillas, a la persona. Es decir, diagnóstico de esclerosis múltiple, hay que hacer rehabilitación si es necesario. Es una herramienta que por ahí a la larga la va a necesitar. Entonces no hay que quemar etapas. A una persona con poca sintomatología no lo puedo poner 5 veces por semana a hacer kinesiología, ni terapia ocupacional, porque lo voy a abrumar. La idea es que la persona es eso, es una persona. Siga trabajando, siga aprendiendo cosas, siga desarrollándose, y que su rehabilitación ocupe un espacio de tiempo limitado, solo lo que necesita. Entonces, estar desmedicalizado, es decir, estar haciendo actividad con amigos, con un jogging, con pantalón corto, con la familia, es tan importante en esa etapa como después por él lo va a ser la rehabilitación. Y ambas cosas se pueden complementar, ¿sí? Ahora, te hago una consulta.
yo entiendo que la rehabilitación es fundamental para la esclerosis. Ahora, ¿hay un método, una fórmula para que, de acuerdo a cada paciente, cómo es el tratamiento para la rehabilitación? La rehabilitación es un traje a medida de la persona. Ok. Es decir, de las escalas que administramos, validadas para esclerosis múltiple, marcha, equilibrio, fuerza, resistencia, etcétera, todo nos da un valor numérico. A ver, no se hace lo que uno quiere, se hace lo que va surgiendo y siempre consensuado con la persona con esclerosis múltiple. La rehabilitación y el ejercicio tiene algo que la medicación no tiene. Para hacerlo hay que tener voluntad y ganas, y hay que poner el cuerpo. El que me dice, caminé hace una semana 3 kilómetros, ¿y cuándo fue la vez anterior? Hace 5 semanas, eso no es actividad física regulada con cierta intensidad. Hace rehabilitación y ejercicio el que quiere y puede. Es algo voluntario, no se inyecta, no se toma, esto es sumamente voluntario y hay que explicarle a la persona que se genera una reserva con la actividad que vamos haciendo. Es decir, si uno va generando vías, neuroplasticidad, se va ejercitando, va a tener mayor reserva si después a la larga hay una limitación funcional que aparece. Tener el cuerpo quieto, estático, ¿sí? No hace nada bien. Si surgen nuevas medicaciones, lo ideal va a ser que te encuentres lo más activo posible, ¿sí? ¿Cómo es el tema de la evaluación periódica? Porque es al momento del diagnóstico, al momento o las primeras instancias, uno hace esta recomendación, eventualmente hace esta evaluación, pero el paciente, por supuesto, va creciendo y sigue. ¿Cómo es tu recomendación o tu manejo en el día a día para justamente ir haciendo el traje a medida de esa persona en el tiempo? Bueno, con la evaluación uno saca objetivos de tratamiento, se los explica a la persona, escucha a la persona qué hábitos tiene, va a saber si se va a enganchar o no con la rehabilitación. Hay gente que ante lo que ve, entrar a un gimnasio de rehabilitación es impactante, es chocante, dice yo acá no vengo ni loco, y hay gente que dice ya me engancho. A mí me pasó. Soy un fiel reflejo de la primera vez que fui al consultorio, vi eso y dije, yo acá, y yo no me sentía que tenía la patología en marcha. Claro. Y bueno, siempre con él hablamos ese tema, pero es tal cual. Sí, sí, y después, bueno, se va viendo la necesidad. A ver, la persona al momento por ahí se impacta, uno no trata de impactarlo, trata de ayudarlo y explicarle cómo es esto. Pero en general los tratamientos empezamos con baja frecuencia, para que no interfiera, como dije, en el resto de sus actividades, y complementamos con actividad física. La actividad física, ¿cómo debe hacerse? Porque ahí es la gran pregunta, ¿sí? Nunca hacer actividad física el mismo día que hago kinesiología, esto desde ya, ¿sí? Por la fatiga. Por la fatiga. Ambiente fresco es obvio en una enfermedad con termosensibilidad. Hidratarse bien previamente, ¿sí? Vaciar la vejiga antes de hacer ejercicio. Esto es clave porque hay gente con micción imperiosa, con ciertas dificultades, ¿sí? Y arrancar con lo que te gusta. Es decir, la actividad tiene que ser placentera. Jorge es testigo que yo insisto, el que tiene una bicicleta, que haga bicicleta, el que puede ir a una pileta con agua fresca, que vaya, el que le gusta caminar, al que le gusta patinar. El que hace fierros. El fierro no está contraindicado. Que es un punto a ver, siempre el fierro no está discutido. contraindicado siempre y cuando no nos excedamos. La actividad aeróbica de resistencia y los fierros son los que generan más acción antiinflamatoria inclusive. Están recomendados siempre y cuando no te excedas. A ver, si vas a hacer fierros, no hagas 200 repeticiones de miembro superior. Hacé algunas de miembro superior, elongá, hacé algunas de miembros inferiores, ¿sí? Es variar la actividad, adaptarla, y los profes tienen que adaptarla a la persona. Esta es la clave de la actividad física. Y escuchar siempre al cuerpo. Cuando aparece una claudicación nueva, cuando no podés respirar, cuando aparece un dolor, es el momento de parar. Y uno se va conociendo y no debe llegar a eso. Te hago una pregunta. ¿Podemos tener 5 tips que vos recomendás para la gente que tiene esclerosis? El momento de empezar actividad física es hoy, es siempre. No hay momento para detenerse. La actividad física no es para, entre comillas, sanos, no es para gente que tiene que entrenarse ni nada, no es para los chicos que se mueven espontáneamente. La actividad física es desde hoy para siempre. Busca algo que te guste, que te dé placer. Si podés socializar y hacerlo con alguien, con familia, con amigos, muchísimo mejor. Dale espacio a la rehabilitación, ¿sí?
Los rehabilitadores tenemos que ser accesibles en cuanto a ofrecer bandas horarias amplias que no interfieran con el trabajo, ¿sí? Formar grupos de trabajo, que la rehabilitación sea divertida. Me parece que si alguien va y va a sufrir, la va a pasar mal y no va a adherir al tratamiento. Y me parece que por ahí está lo básico de la actividad física. Siempre es momento de empezar a hacer y sostener. Excelente. Y sobre todo me quedo con el punto que vos lo fuiste discutiendo y presentando de una manera muy apropiada, que es no hay contraindicaciones. Es decir, hay que ir acomodándolo, hay que ir customizándolo a cada persona, pero no hay contraindicaciones, que muchas veces nos encontramos con esto, el diagnóstico asociado a, y esta actividad física mejor no. O esta otra no, por el riesgo, no, está claro, no de actividad, de recaídas, pero sí de que puedas tener espasticidad, dolor, y no pasa por ahí, porque hay muchas personas que dejan de hacer cosas que le gustan por una recomendación que quizás y la no vaya actividad por ahí. se adapta a la persona. A ver, Exacto. si te gusta jugar al básquet y vas con un grupo de amigos, y andá a tirar un rato antes del partido, pedí el cambio y jugá 2 minutos. Sí. Si jugabas al fútbol y todavía podés jugar un poco, y jugá de lateral un ratito en una calle, y después andá al arco. Sí, pero claro. no te pierdas el asado, la cerveza, estar con amigos. Es decir, la actividad física es mucho más allá de los beneficios que genera en la parte motora. También tiene todo lo social, lo de pertenecer a un grupo, lo de estar, la de ir a un gimnasio, lo de hacer con amigos, salir a caminar con la pareja. Va mucho más allá de los beneficios que genera de por sí para personas con esclerosis múltiple. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Nico, muy, muy claro. Recuerden suscribirse al canal para ver el contenido, sugerir más contenido y quédense a nuestra próxima columna. Gracias. Con frecuencia el diagnóstico de esclerosis múltiple se acompaña de limitaciones o el concepto de que puede haber una consecuencia relacionada con el acceso laboral y social. Para eso nos acompaña, para poder discutir estos aspectos, la doctora María Inés Bianco. María Inés es la fundadora del consultorio de asesoría para pacientes con esclerosis múltiple, en Esclerosis Múltiple Argentina, y es una experta en temas relacionados con el acceso en pacientes con enfermedades raras y específicamente en esclerosis múltiple. Muchas gracias, María Inés, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Espero poder brindar información útil. En cuanto a tu introducción, que hablaste de cuáles son los problemas que presenta la persona con diagnóstico de esclerosis múltiple, primero hay que tener en cuenta una circunstancia específica, que es qué tipo de esclerosis múltiple. Vos hablaste antes, Juan, que había 2 tipos de fenotipos, ¿no? Que cuando el primer fenotipo, que era brote y remisión, es decir, la persona probablemente va a seguir su vida normal y no tenga problemas en lo que es más allá de los obstáculos normales al principio, de lo que es una inclusión, por ejemplo, laboral. Cuando más específicamente esto se relaciona con el tema de la discapacidad, es decir, cuando en aquellos tipos de esclerosis múltiple, si la persona presenta ese diagnóstico, probablemente le provoque una desventaja en su inclusión laboral. Entonces, ahí la respuesta del derecho es sumamente amplia, ¿sí? Y en realidad la respuesta de nuestro derecho es maravillosa, así se los digo, porque responde a todos los requerimientos de una persona, ya sea que lo mire desde la normativa de salud, en un diagnóstico primer fenotipo de esclerosis, o que tenga otro tipo de esclerosis que le provoque discapacidad. Entonces ahí la respuesta es desde la legislación de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia de abordarlo desde un ámbito de la normativa al otro? Los beneficios sociales, ¿sí? Por eso, cuando una persona, la primer problemática para una persona con el fenotipo es si dice o no que tiene esclerosis múltiple cuando comience un trabajo nuevo. La respuesta del derecho es que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, ¿sí? Ahora, lo que se provoca en la persona que tiene un diagnóstico que, sin embargo, aparenta estar en perfecto estado y tiene capacidad laborativa como para desarrollar el trabajo que desee, se produce generalmente un dilema ético. Este es el tema, ¿lo digo o no lo digo? ¿Sí? Bueno, entonces esto va a ser una decisión personal, porque no nos
tenemos que olvidar que si bien hay una mayor concientización en la sociedad en todo lo que es la discapacidad, en todo lo que es las enfermedades poco frecuentes y todo, la discriminación sigue existiendo. Probablemente le digan que no es el perfil. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿no se hace un preocupacional previamente? Es que la esclerosis no salta en los preocupacionales. Por eso era la pregunta. Pero entonces el dilema es ético. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple que le está provocando algún tipo de discapacidad? Bueno, entonces ahí la respuesta del derecho es muy amplia también. ¿Por qué? Porque primero va a tener que tramitar el certificado de discapacidad, que obviamente no afecta la capacidad jurídica de nadie. Claro. O sea, el certificado de discapacidad es un instrumento público que no te afecta ningún tipo de tus habilidades o facultades, porque la gente lo confunde, ¿sí? Entonces, en realidad tiene que contar con este instrumento que es la protección de la ley para acceder a todos esos beneficios sociales. ¿Qué hacen? Porque los conflictos no son solamente conseguir trabajo. Por ejemplo, la ley prevé específicamente el cupo laboral obligatorio en todo lo que es el Estado, los entes descentralizados, las empresas que prestan servicios públicos. De hecho, no las empresas privadas. No, en nuestro país las empresas privadas todavía el cupo laboral no existe. En otros países como Brasil sí, y con buenos resultados. Acá en Argentina todavía es una cuestión que debe ser sometida al debate parlamentario. Acá tenés el cupo laboral, que en realidad funcionó. Hay muchas instituciones, hay por ejemplo el gobierno de la ciudad, las legislaturas, los bancos, ANSES, lo que era AFIP, ARCA, tienen mucha gente incorporada que tiene discapacidad, que tiene certificado de discapacidad trabajando perfectamente. Ahora, en igualdad de condiciones, por eso hablamos de inclusión, claro, no de integración. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y entonces tenés el cupo laboral, pero a veces me ha pasado cuando estaba en el consultorio, que dejé en el 2014, el consultorio de Magra y otros letrados que estuvieron acá disertando, cuando la persona consigue el trabajo por el cupo laboral, que en realidad es uno de los beneficios sociales más difíciles para la persona que tiene discapacidad, ¿no? Conseguir. Pero cuando consigue, accede al cupo laboral obligatorio, por ejemplo, se encuentra que no hay un baño accesible, claro, o que no tiene una rampa de acceso. Claro. Es en el día de hoy que vivo haciendo amparos para rampas en edificios para que la gente con discapacidad o movilidad reducida pueda acceder a su casa. O sea, imagínate que vos, tengo el caso muy puntual de una persona que consiguió trabajo, pero no podía ir al baño porque no tenía un baño accesible. Eso es lo que llamás la inclusión. Claro. Una cosa es que formen parte y otra cosa es siendo parte, que tengan todos estos aspectos realmente de poder desempeñarte. Pero ahí es donde vos intervenís como abogada para lograr. Siempre, pero acá lo importante es informar, que la gente se informe de cuál es su derecho. Si no, el derecho es una utopía. Claro. Entonces, si vos lo informás, probablemente haga los reclamos pertinentes y no necesite recurrir a un abogado. Claro. El tema es, dijimos, la inclusión. Claro, esto es en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, que esa persona esté incorporada. Y el tema de, porque hablábamos, ¿no? Yo creo que sigue existiendo discriminación hacia la persona con discapacidad a pesar de la concientización que estamos teniendo. ¿Y qué recomendás cuando una persona está...? Porque, por ejemplo, si la silla de ruedas no entra en el ascensor, es discriminación, te está impidiendo acceder al piso donde vivas, etcétera. Es decir, que no tengas una rampa de acceso. O las rampas de las esquinas. Ustedes vieron, la mayoría de las rampas de las esquinas están sumamente deterioradas o son tan en declive que con una silla de rueda es más peligroso ir por la rampa que no por la rampa. ¿Sí? Son temas muy complejos, muy amplio el tema, pero, a ver, el mensaje que me gustaría dejarle a la gente es que existe una protección y una respuesta del derecho. Bien. Uno de los puntos que queda claro es el tema, la persona que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple, entiendo que tiene la opción de decidir desde el lado ético si dice o no lo dice.
eso es una decisión ya de la persona que tiene el diagnóstico. En el caso de que lo diga, ¿sí?, va a estar protegida legalmente. Sí. Y tiene que tener asegurada la inclusión y la integración. Entiendo que eso es el mensaje que estás transmitiendo, Inés. En parte sí. El tema es así. Si la persona dice que tiene esclerosis múltiple, probablemente le digan, no le van a decir no te tomo porque No. presentas un diagnóstico de esclerosis múltiple, sino porque no da el perfil o porque Claro, justo por otro motivo. El tema es, puede reclamar una indemnización Claro, por discriminación, la ley 198, que es la 23.592, perdón, es la que establece la prohibición de discriminación, ¿sí? Y tiene sanciones tanto penales como civiles. Ahora, a veces la persona no le sirve tener una sentencia y colgarla en la pared que dice Claro. que la discriminaron en el trabajo. La persona quiere realmente trabajar. En realidad, las personas que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple, brote de remisión, siguen haciendo vida normal, no tienen necesidad de decirlo. Ahora, el problema es cuando se postulan laboralmente. Entonces, ahí surge el Ahora te hago dilema una ético. consulta. Si vos estás trabajando durante varios años y, digamos, te encontrás con esta patología, ¿tienen derecho a echarte, a despedirte? Esto es como una enfermedad inculpable. En derecho laboral tenés las licencias, por ejemplo, por enfermedad inculpable o accidente de trabajo, ¿sí?, que se equiparan. Primero va a tener acceso a todas las licencias por enfermedad inculpable, así que no es culpa del trabajo la esclerosis múltiple. Entonces, luego esas licencias pagas de acuerdo a la antigüedad, si es mayor o menor a 5 años y si tiene cargas o no de familia, después comienza, te dan un año de guarda de puesto, donde tenés obra social pero no tenés sueldo, y si te echan, o sea, vos antes que finalice ese año de guarda, vos lo que podés hacer es pedir tu incorporación con tareas reducidas o tareas livianas, ¿sí? Entonces, si el empleador no te quiere dar el trabajo, a pesar de tener un lugar adecuado a las condiciones que presenta la persona con el diagnóstico, tiene que indemnizarlo. Ahora, no te sirve de nada, no, Claro. obviamente. Y luego, si no puede trabajar, tiene derecho a una indemnización como si fuera despido, ¿sí? Si no puede trabajar más, hay que pedirla antes que finalice el año de guarda, si no la pierde, y después poder tramitar algunos otros los beneficios de la seguridad social, que son sumamente amplios. Muchas gracias, Marines. Gracias, Tema Marines. apasionante y sumamente consultado desde el día a día de la práctica y de los pacientes. Damos por concluido nuestro encuentro número 5. Recuerden suscribirse al canal para verlo, para sugerir otros temas, y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.